Bueno, en este día, y como lo venimos haciendo desde hace unos cuantos días, estamos en esta prédica a favor de la vida. Uno de los defensores, alguien que el momento histórico lo puso en ese lugar, en defensa de la vida, en la Cámara de Diputados, es el diputado Luis Contigiani. Buen día, Luis. Buen día, Hugo. Gracias por la invitación. ¿Alguna vez pensaste que como diputado te iba a poner en esta posición de tener que salir a defender la vida de ese lugar? Nunca me lo imaginé, porque en primer lugar nunca imaginé que podría ser un diputado de la nación argentina. Yo vengo de un pueblo que es Arequito, de un lugar humilde. Mis padres, hijo único, mi padre fue un herrero, mi mamá una laburante y ama de casa. Hicimos todos con mucho sacrificio. Entonces, vinculado desde muy joven al movimiento cooperativo, federado, de Federación Agraria, productores agropecuarios. Después la vida me fue llevando por otros trabajos, el estudio, pero cuando me veo en el taller de mi viejo o en Arequito mismo, jamás hubiera pensado que podría haber sido el ministro de la producción de Santa Fe, sí, una persona como yo, o actualmente diputado nacional. Y mucho menos estar frente a este desafío complejo, difícil, pero muy lindo a la vez, de poder que se escuche mi voz para poder defender las dos vidas. Justamente nombramos a Arequito, que ha dado tantos luchadores por estas cuestiones institucionales. Lo de Arequito es realmente notable, sí, la capital nacional de la soja, ¿no? Sí, es verdad. Tiene algunos, como todo pueblo, pero en especial tiene algunos rasgos, algunos hechos históricos que la distinguen, ¿no? Desde la canción y el folclore con Soledad, sí, claro, que la aprecio mucho y es un gran valor cultural de nuestro pueblo. Y después del punto de vista técnico y productivo, ¿no? Porque entre Arequito y Casilda se desarrolla un cultivo en el año 1971 a 1974. Se desarrollan los primeros cultivos y experimentos, ensayos experimentales de algo que era totalmente extraño para la agronomía de entonces. Cuando el general Perón trae esas primeras plantas, ese traslado que se hace el centro de ensayos experimentales y estudios es entre Casilda y Arequito, gente del INTA, productores de Arequito. Me acuerdo un productor, Boradovich, un productor que experimentó mucho, trabajó mucho, que era un productor con una mente muy abierta, esos productores, sí, que viste que en los pueblos tuvimos una generación de hombres y mujeres que eran con séptimo grado, eran gente muy inventivas, muy abiertas. Pero con una formación moral tremenda, ¿no? Tremenda, que hicieron desarrollaron cosas nuevas, inventaron, hicieron aporte a las comunidades de manera muy importante. Sí. Las cosechadoras surgieron agrícolas, sí, que empiezan a fundarse en la década del 20 del siglo pasado, surgieron de cabezas como ese tipo de productor. Sí, porque ese productor inmigrante venía acostumbrado en Italia a trabajar la tierra con máquinas muy chiquitas, porque las parcelas en Italia eran campos muy chiquitos. O como decía un italiano, dice, a moler la piedra para tener un poco de tierra o de polvo para poder cosechar, claro. En la Argentina con campos muy grandes, abiertos, y tuvieron que resolver el tema de la maquinaria, de la fuerza de trabajo, y lo hicieron con esa capacidad, esa inventiva, esa actitud de progreso. Bueno, esa generación de hombres y mujeres que fueron capaces de hacer ensayos en la soja, la siembra directa tiene que ver también con ese recorrido, las primeras cosechadoras agrícolas, una generación que con séptimo grado, como digo siempre yo, en algunos casos ni séptimo grado, algunas personas, exactamente, ¿no? Que no sabían, aquellos que no sabían escribir su nombre de propia mano. Esto lo decía un poco el doctor Jaime Abut hace unos días. Bueno, nosotros hablamos siempre en el programa con él, y nos relataba esto, que gente que no sabían escribir tuvieron hijos médicos, tuvieron hijos con la placa. Digo, esta movilidad social ascendente que tuvo este país. Así es. Bueno, y en Arequito se ve mucho porque ese perfil de esa generación, ¿no? Una generación
sufrida, pero austera, fuerte, con un compromiso con el progreso y la comunidad muy grande, inventiva, creativa. Sí. Bueno, y nos dejó muchos legados. Y tu papá, eso me resultó notable, esa herrería, iba a ser que el trabajo lo viste, lo palpaba a diario. Sí, claro, porque claro, porque mi papá tenía un taller chico metalúrgico, pero era esas herrerías de antes, ¿no? Él llegó a tecnificarse, pero empezó con esas herrerías clásicas, con la fragua. Ah, sí, las conocí, claro. Porque él trabajaba mucho con los colonos, con los productores agropecuarios, donde antes no había como ahora que uno iba a una ferretería y encontraba cualquier respuesta. No, claro. Para una zaranda de una máquina, para una rastradora, para o arreglar una pieza clave para arreglar los arados que se usaban en esa época, que ya se habían empezado a usar menos, los rolos, qué sé yo, rejas. Entonces, no era como ahora, donde había casi como en góndola, uno consigue de todo y demás. Entonces el herrero tenía ese arte de trabajar en la fragua, creando piezas, moldando, arreglando, soldando. Y me acuerdo, empezó con una fragua clásica, después pasó a una fragua más potente porque le había puesto un sistema de gas. Después ya vino la tecnificación, vino los equipos de soldadura a punto, de electrodo. Yo llegué a soldar con electrodo. ¿Ah, sí? Con electrodo aprendí. Después la de punto ya no estaba en mi pueblo, en mi casa. En vos se daba la síntesis de la pluma y el martillo, entonces. Y bueno, claro, más o menos. Claro. Yo trabajé con mi papá, alcancé a trabajar gran parte de cuando él incorpora la soldadura a electrodo. He pasado horas con mi papá soldando cabreadas, correas. En ese momento era un boom los galpones y los tinglados con cabreadas y correas. Después vinieron los sistemas semi armados, que son grandes columnas, grandes T, pero en ese momento que no estaba desarrollado esa tecnología, era hacer un tinglado, un galpón, era cabreadas de hierro y correas al cruce, toda soldada, todo hierro del 8, del 6, del 9, en zigzag, y había que soldarlo, pintarlo. Y me acuerdo de pasado con mi papá horas soldando todas esas cabreadas, todas esas correas, que era la estructura de los tinglados y de los galpones, antes que venga la tecnología que hay ahora, que son todos sistemas ya armados con test, hierros, hierro chapa especial y demás. ¿Cómo viene esta formación espiritual tuya, cristiana y humanista? Para que sepan, digo, Luis Cotillard, mucha gente te conoce obviamente, ministro de la producción, pero para aquellos que están descubriendo hoy, porque bueno, estas notas también se ven a nivel nacional, digo, ¿coma es esta formación cristiana y humanista? ¿Cómo viene? De casa, de mamá, de familia. Mi mamá era una mujer de mucha fe, y tuve en mi casa la primera escuela de fe, ¿no? Los primeros signos, ¿no? Que lo veía a partir, sobre todo a mi mamá. Mi papá era un hombre muy aplicado al trabajo, era más remolón para estas cuestiones, pero mi mamá era una mujer muy aplicada a la fe, practicaba su fe de manera muy, muy linda, y los primeros signos lo viví desde chiquito. Cuando digo los primeros signos, tengo la memoria de mamá rezando el rosario en mi casa, a la noche yéndose a dormir y haciendo su última oración, los domingos de misa. Tengo esas imágenes de muchas estampitas de mi mamá y todas estas cosas. Tengo esos signos, esos primeros signos. Después tuve un tiempo viviendo en el campo. Mi papá y mi mamá de chiquito estaban en un campo trabajando, y ahí hice la escuela, sería lo que hoy se conoce como jardín y preescolar, y el primer año en el campo, en la escuelita de campo. Me acuerdo que en esa escuela nos ponían todo en un mismo lugar, la maestra,
y estaba el chico que estaba en séptimo, el chico que estaba en preescolar, en jardín, Sí. era todo un solo aula con chicos, y la maestra le dictaba a cada alumno según su... Qué experiencia esa, ¿eh? Y después, cuando fuimos a vivir al pueblo, fui a la escuela de las hermanas de la Misericordia de Arequito, y ahí tuve una formación, un colegio, digamos, de formación confesional. Después hice la secundaria pública, comercial. Después vine a estudiar Derecho en Rosario. Y ahí, cuando vine a estudiar en Rosario, ahí es como que se me despertó internamente la cuestión de la fe, pero se me despertó con cierta búsqueda personal, ¿no? Al principio era una búsqueda a partir de mis carencias afectivas, mis carencias personales, pero una vez que se fue purificando me empezó a despertar una búsqueda desde la reflexión, desde la duda, desde la búsqueda más sincera. Y ahí me estuve ligado con un grupo de gente de base jesuita, y que seguro lo conoces, Hugo, que son extraordinarias personas que están en Casa de Fátima, acá en Rosario. Sí, sí, sí. Bueno, con ellos hice mucho, esa experiencia me abrió la cabeza, ¿no? Al mismo tiempo abrazaba la política, me despertaba la curiosidad generacional por el mundo, Latinoamérica, y esos son, digamos, mis primeros bastiones. Esa es siempre la búsqueda del otro, ¿no? El ocuparse del otro, el tener al otro presente. Bueno, yo, ideológicamente también, ¿no? Sí, yo vengo, por lo menos mi generación, yo nací en 1972, yo no puedo, concebir mi dinámica en la vida sin pensar por el otro. La política es una forma de pensar por un gran otro. Bueno, Francisco lo marcaba lo que era la política, ¿no? La mayor entrega por el otro, ¿no? La política es alta política. Pablo ¿no? VI llegó a decir que la política es la forma más bella de la caridad. Exactamente. Y es así, porque uno encuentra al otro en toda su intensidad. Angelelli llegó a decir un ojo en el pueblo y un ojo en el Evangelio. Claro. Y a Rupé, ese general jesuita que yo respeto mucho y admiro mucho, y leí todo lo que pude de él, ese general jesuita de la década del 60 para los 70, que encarnaba todo esto de una manera muy linda. También llegó a plantear esta idea del mundo hacia Dios y de Dios hacia el mundo, de una forma que no se podía disociar, que no se podía dividir. Bueno. Hoy, hace unos días, y hablábamos con Monseñor Mirás, una mente brillante realmente, sí, y él decía que esto no era solamente una cuestión para la defensa de la vida de los que tenían fe, sino que era una cuestión moral, ética, esto de defender la vida. Y cuando, bueno, la historia, este momento te pone en ese lugar, y en esta opción, marcabas hace unos días que cuando te buscan, cuando te convocan, sabían precisamente de qué tipo de persona, a quién estaban convocando. Sí, por supuesto. Coincido que Mirás es una persona muy profunda, lo conozco de sus homilías, de cuando fue obispo. No, alguna misa ahí los domingos de la tarde sí, lo hemos escuchado. A las 6 de la tarde, 18 horas. Yo creo, como Mirás, que no se necesita en este caso la religión para fundamentar una posición ética. Yo no reniego de la misma, pero no la necesito para fundamentar una posición ética ante la vida. Y después es cierto, cuando a mí me proponen ser primer candidato a diputado nacional, ellos ya me conocían y sabían quién era Luis Contigiani en todos los temas. Que era un hombre de fe. Y que además nunca renegué de la misma. Yo tengo reportaje como ministro de la producción, intervención, charla, donde hablaba de Francisco, hablaba de Laudato Si,
hablaba de la producción en términos de la Populorum Progression. ¿Se puede hablar de producción y de economía sin leer Populorum Progression? Sí, producción, digo, de trabajo, esa gracia de Dios, esa otra encíclica de San Juan Pablo II. Yo hablaba, citaba y hablaba de esos lugares, entonces ya conocían mi posición, por eso que creo que es justo que ellos estén en desacuerdo conmigo, es muy justo. Lo que es injusto, que no entiendan y pretendan presionarme, como que se hacen los sorprendidos de la posición que tengo. Yo creo que estoy siendo coherente con toda mi vida, entonces, y ellos lo sabían, entonces creo que no pueden estar sorprendidos. Insisto, así como yo respeto y creo que es justo la diferencia que ellos manifiestan conmigo, porque tenemos un desacuerdo, y yo lo asimilo con mucho respeto. Lo que me parece que no estoy de acuerdo, y creo que ahí hay un error, es que no pueden hacerse los sorprendidos con mi posición. Claro, porque en esa opción vos ibas a dar testimonio de lo que venía diciendo, es decir, un poco desconocer también de qué se trata un hombre de fe, ¿no? Siempre. Y de convicciones. Siempre. Bueno. Luego tengo testimonios mediáticos, ¿no? Donde durante la campaña me hicieron periodistas preguntas sobre este tema. Y yo siempre he dicho mi postura. Yo estoy en contra del aborto y lo puedo fundamentar. ¿Y cuáles serían esos fundamentos para que... Claro, en ese momento nadie le daba importancia al tema, ¿no? Hoy parecería que fuera la Argentina en un blanco y negro, depende de lo que se defina en relación a este tema. En ese momento nadie lo tenía en la agenda, pero cuando me preguntaban, yo hablaba y respondía. Yo creo lo siguiente, Hugo: un pueblo, una nación, una patria no puede dejar de defender la vida. Es un grave retroceso. Toda vida, la nacida, la por nacer, la del niño nacido, la del niño por nacer, toda vida. Cuando los pueblos, una nación, toma una decisión y abandona la lucha por la vida en todos los campos, en los campos económicos, sociales, laborales, productivos, a partir de ahí creo que hay un retroceso muy grande. Yo puedo entender este retroceso porque, claro, yo creo que la Argentina transita por un fracaso económico y social donde la vida no es el centro, ¿no? La vida no es el centro. Ahora, ¿vamos a resolver ese fracaso de la Argentina, esas frustraciones, por el camino colateral, eliminando la vida por nacer? Yo creo que tenemos que tener un gesto de rebeldía como pueblo y como nación, que tenemos que atacar el problema de frente, y el problema de frente es la pobreza, la indigencia, la falta de oportunidades, la falta de educación, los niños nacidos pobres, indigentes, con la vida hipotecada para siempre, los ancianos, los jubilados. El problema que tenemos los argentinos es que la vida no vale nada, el narcotráfico y la violencia. La vida se ha convertido en algo mercantil, algo cosificada. La vida no vale en Argentina, te diría en Occidente, me animo a decir. Sí, claro. Porque está bajo el paradigma de la razón instrumental neoliberal. Entonces, yo no puedo entender que un pueblo se resigne a eso y en la resignación crea resolver los problemas, tomando un camino colateral, eliminando la posibilidad de vida y la vida por nacer. Sí, esa vida que por ahí se puede transformar en un trastorno. Ya tuvimos una experiencia en este país, que cuando el otro fue un trastorno se lo eliminó y se lo hizo desaparecer. Digo, eso no es el camino, no es el resultado, porque lo vemos lo que pasa. Yo creo que hay que ir por todo, nunca por la eliminación. Como vos bien decís, Hugo, los caminos colaterales que tomó siempre, los atajos que tomó Argentina en el camino de en vez de resolver el problema de fondo, ir eliminando. Sí. Esto nunca fue muy bueno para Argentina, trajo divisiones, traumas, dramas y todo eso. La muerte nunca era una solución, ¿no? Bueno, por eso a veces me sorprende cuando veo jóvenes
diputados, diputadas, dirigentes, que yo le reconozco un gran testimonio por la justicia social, por la militancia por un mundo nuevo, que no puedan en esa militancia por la justicia social y un mundo nuevo, no puedan ver o incorporar la vida por nacer. Sí, eso es realmente una que de la misma condición que la vida nacida, porque la vida por nacer tiene la misma condición biológica que el ser humano nacido. Bueno, legalmente, si nace vivo, es heredar. Biológicamente. Acá lo ha explicado el doctor Bernardini. Bueno, ¿no? biológicamente. La doctora Barograf. Hugo, biológicamente. Entonces, me sorprende que no se pueda pelear, comprometer por esa vida. Me hablan de un tema de salud pública y de los abortos clandestinos y la mujer en riesgo. Perdón, digo, eso es un tema que a mí me afecta mucho. Yo lo tengo muy presente, pero ¿no merece también salud pública una vida por nacer de 14 semanas, que ya es un ser humano totalmente conformado? Bueno, hay una gran crítica hacia nuestro ministro de Salud a nivel nacional, que dice que es un tema de salud y él adhiere a la eliminación del por nacer. Bueno, digo, esas contradicciones. Yo creo que usted y yo podemos aceptar que el aborto clandestino nadie lo quiere, que tenemos que trabajar para bajarlo, eliminarlo, y que la mujer en riesgo y en esos esquemas nos duele a todos, pero perdón, la ley que promueve el aborto habla de aborto hasta las 14 semanas, ¿no es cierto? A las 14 semanas tenemos un ser humano plenamente conformado. Digo yo, antes de las 14 semanas, a lo mejor es muy burdo lo que voy a decir, antes de 14 semanas, como dijo esa diputada española, es un coágulo, es una persona con todo lo propio de la persona humana. Entonces, ¿merecen salud pública también? Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Del aborto como problema social o del aborto como derecho a elegir a demanda? Si estamos hablando del aborto en términos de problemas sociales, es una cosa. Si estamos hablando del aborto en términos de derecho a elegir, yo no estoy de acuerdo. Yo no puedo elegir sobre algo que es un otro diferente. Desde el punto de vista de la biología molecular, no, pero de la biología, es algo distinto. Y ahí hay una gran mentira que la biología ya lo dijo, y hace años algunos no lo querían entender. No es parte del cuerpo de la mujer. Es un cuerpo extraño, es otra persona. Y así fuese, y se lo voy a decir a un hombre, en este caso, hombre que conoce el tema de la ideología, digo, si dicen es mi propiedad, entonces ellos toman la izquierda, porque hay mucha gente de muy de izquierda, toman a la propiedad como un valor absoluto. Yo le agrego un elemento más, Hugo, a esa reflexión. Es el mismo argumento que usaban los propietarios de esclavos para mantener la esclavitud. Claro, exactamente. Y desde el lugar que se mantiene. Y en este caso, como padre de familia, ¿cómo lo ve que esta gente que está peleando por el aborto, que para mí es una forma de crimen, digo, por esto el aborto, cómo van a conducir la educación de sus hijos cuando le presenten el valor vida? Digo, qué contradicción, ¿no? Bueno, no lo sabría mensurar eso, Hugo. Digo, los que te plantean y los sí, que te cuestionan. Bueno, no lo sabría mensurar. Sí creo que mostraría signos, gestos, rastros de un pueblo y una nación que para las futuras generaciones ya dejó de pelear por la vida en plenitud, la vida en abundancia para todos, que dejó de pelear por esa vida, que la vida ya no es un valor para pelear, que la vida ya no es algo importante, que la vida ya no es algo para donarla, entregarla, sino es algo para cosificarla y venderla. La señal sería para las futuras generaciones, para mí, preocupante desde ese lugar. Bueno, hay un principio que hoy dice que el trabajo del hombre es un recurso humano, el hombre es un recurso humano, un recurso. Digo, a partir de eso, esos ideales liberales donde... Bueno, yo me resigno a que un pueblo y nuestra nación no dé pelea por la vida en términos, y yo lo puse en un documento de esta forma. ¿En qué términos? Seamos creyentes, ateos, seamos agnósticos, seamos liberales o no liberales,
suscribamos a cualquier ideología económica y social, la vida es algo que nos excede. La vida es una ocasión. Por eso yo creo en el arrojo de la existencia, creo en el sentido, la búsqueda del sentido. Creo que la vida, como decía Kierkegaard, es una ocasión para algo, porque fuimos arrojados, tenemos que hacernos cargo. La vida es una existencia donde la tenemos que llenar todos los días, una búsqueda. La vida tiene un valor mucho más allá de su instrumentalización. La vida está mucho más allá del poder que tenga, de la instrumentalización que tenga y de si me sirve o no me sirve. Yo me resigno, o en todo caso, yo vengo de una formación y de tradiciones políticas, sociales, éticas, donde la pelea mayor era esta vida, la pelea de un pueblo, de una nación, por esta idea de vida, de justicia, de igualdad, de integración. Por eso hablo mucho de pueblo, porque además no concibo una nación sin el concepto de pueblo. Claro, para la sociedad neoliberal consumista, el concepto de pueblo molesta. Por supuesto. Molesta, sí. Como molesta el feto y el embrión, tal vez molesta demasiado. Bueno, acá tenemos bastante, hemos hecho mucho con esto de temas. El coronel Pisolito, incluso hay un documento que va a aparecer en unos días, no puedo dar más datos porque todavía está la firma. Ahí hablan de que esto es un proyecto precisamente del liberalismo más agudo. Este es un proyecto de despoblar, también tiene que ver con esto, desde el punto de vista geopolítico, de despoblar estas tierras. Hay un proyecto de la Fundación Rockefeller, por eso digo muchas veces... ¿Por qué no se hacen cargo de eso? Porque esto, no es un invento tuyo, de Hugo, o mío, o de esta persona. Ya en la década del 70, los 60, Estados Unidos ve con claridad que una forma de controlar la natalidad en los países pobres para que no se le complique la vida a ellos, a Estados Unidos, en todo sentido, en lo económico, en términos de recursos y sociales, que la forma más efectiva era propiciar el aborto legal. Uh-huh. Y lo promovieron todos los organismos multilaterales desde entonces a la fecha, como control de natalidad, como control de como una visión de negarle la vida al pobre. Eso está en los foros. Hay que hacerse cargo los que defienden el aborto de ese tema y que expliquen qué dicen al respecto. Y ahí en esa Cámara de Diputados donde hay gente de orientación muy de izquierda, que suponemos tenés charlas con ellos, algún debate habrás tenido. ¿Qué plantea esta gente que es de izquierda y que plantea la eliminación del otro, del por nacer, como recurso, sabiendo que esto está promovido desde un lugar del más salvaje liberalismo? Bueno, yo creo que hay muchas contradicciones, tal vez que no se pueden explicar, como la que estamos señalando, ¿no? Esta idea de cómo pueden, desde una visión de militancia que plantea una centralidad absoluta en la justicia social, en la lucha contra los poderes, en la lucha contra los poderosos, cómo pueden no hacerse cargo del más débil, que es la vida por nacer, una contradicción. Cómo levanta las banderas del ministro de Salud de la Nación. Fíjese qué contradicción. La izquierda levanta como bandera los datos, las estadísticas, entre comillas, porque son estadísticas muy discutibles, del ministro de Salud de la Nación, que a la misma vez le saca los remedios al PAMI, porque es un neoliberal, porque no cree en la salud pública. Entonces la izquierda, que promueve el aborto, toma como bandera los dichos y los argumentos del ministro de Salud de la Nación, que a la misma vez tiene una política regresiva en salud pública, que le saca los remedios a la gente del PAMI. Más incongruencia que esa no hay. Yo el argumento más fuerte y entendible que escuché de ellos es el tema de la salud pública. Yo me hago cargo, que a mí es muy sensible, es un tema que me interpela, y que hubiera esperado el tema de la salud pública con respecto a los abortos clandestinos, y sobre todo la mujer en riesgo. Y yo hubiera esperado en este debate encontrar respuesta para algo superior, ayudar a la mujer. Porque entiendo ese argumento, me duele. Claro. Ahora, quisiera que a ellos le duela también
o incorporen la necesidad de una salud pública para un ser humano de 14 semanas, que también tiene todo el derecho de tener salud pública. Yo hubiera esperado en este debate algo superador. Ahora, nos llevaron al blanco y negro. Si usted presenta un proyecto con aborto a las 14 semanas, niega la objeción médica, y aborto después de las 14 semanas, aborto hasta los 9 meses y por causa psicológica, o sea, no van a ser un chico con discapacidad nunca más. Bueno, si usted presenta un proyecto extremista así, a mí me lleva al blanco y negro. Yo hubiera deseado que hubiéramos encontrado puentes que nos coloquen en una situación superadora, tanto para proteger de manera mejor y efectiva la vida por nacer, como para resolver esto que para mí es muy sensible, de la situación en riesgo, de las mujeres en riesgo a la hora de un aborto clandestino. Claro, porque a las 13 semanas no es persona y a las 15 semanas sí. Hay un límite, un límite que son las 14 semanas. Antes es un ser humano que no merece la vida y después sí merece la gracia de la vida. Digo yo aclaro, Hugo, que para mí hay vida desde la concepción, claro, lo dice la biología, pero me estoy refiriendo de que ellos han puesto en un proyecto de ley las 14 semanas como aborto a demanda. Perdona, las 14 semanas, para que nos entiendan nuestros oyentes, a las 14 semanas tenemos un niño con actividad cerebral, sí. Con uñas, con retina, ojos, se duerme con la madre, juega con la madre, bebe de líquido del útero, es un ser humano perfectamente conformado. Pero seguro, no hay ninguna duda. Yo no sé por yo no puedo ¿por qué como nación vamos a negar la lucha de esa vida? Acá lo tenemos. Bueno, lástima que no podemos. Ahí está. Bueno, ahí está. Usted me dice, Hugo, que la nación argentina no puede tomar la decisión de no pelear por esa vida. Pero otro tema, ¿qué le estamos diciendo a los chicos? A la futura de que la vida no vale nada, que en verdad la vida es un objeto de consumo. Qué increíble. Que la vida es algo que se cosifica. Si nosotros perdemos esta batalla, ¿qué le queda al mundo? Fíjese otro argumento. No, bueno, porque Italia, los países desarrollados, España, tienen aborto. Bueno, ¿están mucho mejor? Pregunto. ¿Están mucho mejor? Yo no creo que estén mejor esos países en términos de vínculo social y demás. Bueno, y si otro se equivoca, que se equivoquen, bueno. ¿Qué va a hacer nosotros? Ya terminando, porque sabemos que son los días muy de mucho trabajo para vos. ¿Tenías el sueño de poder persuadir aquello ahí en la Cámara de Diputados? ¿Tienen la mente abierta como para escuchar las razones de la vida? Yo tenía mucha expectativa desde marzo a la fecha de que este debate nos hubiera conducido a un estado superador al actual, en los dos aspectos que antes hablaba, de la vida por nacer, su protección, y de cómo resolvemos el aborto clandestino desde una perspectiva de la protección a la mujer en riesgo. Y lamentablemente creo que no se pudo dar ningún puente. Creo que fue un debate en la que no nos escuchamos, de un lado ni del otro, no nos escuchamos. Fue un blanco y negro, y vamos a llegar al recinto en un blanco y negro, y en ese blanco y negro tengo claro lo que voy a decidir, que es la defensa de las dos vidas. Me hubiera gustado todo lo contrario, me hubiera gustado llegar con un gran debate que nos hubiera permitido escucharnos y encontrar una salida superadora al estado actual para beneficio de toda la Argentina y de todos los involucrados e involucradas. Creo que el papel de los medios no ayudaron tampoco. Yo creo que medios de comunicación. Yo creo que fueron funcionales, sí, en muchos casos. Sí. Teníamos ¿cómo cometer semejante error? Agarramos el Día de la Nación el domingo y como socialista, o por lo menos porque estar en esa coalición, que indeciso, cuando ya me parece que son esos errores que se cometen, que no son tan errores. No, obviamente, ¿no? Pero creo que los medios no contribuyeron a generar un clima de poder salir del blanco y negro y escuchar un tema tan importante para la Argentina y para la vida.
creo que tomaron partido, creo que están en una... dejaron de hacer preguntas, creo que están tomando partido y están influenciando, presionando, y eso no me parece no es el rol de los medios de comunicación. Para definir este tema, y acá, bueno, algo que resulta sumamente doloroso, ¿no? Francisco, Papa argentino, y que en su tierra se esté discutiendo esto, ¿no? Qué paradójico, ¿no? Bueno, esto me parece que va en la línea de que tal vez en el único país del mundo que el Papa tiene un destrato semejante. Sí, qué increíble que somos. Y tal vez eso explica por qué la ausencia del Papa en la Argentina, ¿no? Que tempranamente eligió no venir a este país a visitarlo, como Papa me refiero, ¿no? Y pareciera que hay continuas operaciones de algunos medios de comunicación y políticos ligados al gobierno nacional, permanentes operaciones contra el Papa. Porque en vez de valientemente discutir de frente algunas definiciones que tiene el Papa frente a los problemas del mundo, no, tratan de ensuciarlo, de embarrarlo, de llenarlo de operaciones, de situaciones falsas. Me parece que refleja cómo está la Argentina en estos momentos. Y bueno, el Papa que le cuestionan el perdón, ¿no? A un Papa ¿qué quiere un Papa que condene? Digo, criticaron el envío de un rosario a una persona, bueno, que está cuestionada. Digo, ¿qué? Pero el Papa del perdón. Este Papa que tiene actitudes realmente extraordinarias. Y cerramos con esto. Hace pocos días, cuando Emanuel, ese chico, le pregunta al Papa emocionado que su padre ateo los había bautizado a todos, si él podía hablar con su padre, porque el padre era ateo, si estaba en el cielo. Y el Papa le pregunta a la gente, se lo pone al costado así, le pregunta a la gente, y la gente le dice sí, está en el cielo. Digo, ese Papa es el que tenemos, no el que está siendo condenado y que no está siendo escuchado, el Papa de la vida, obviamente. El Papa de la vida, el Papa que tiene una gran apertura, de la misericordia. Exactamente. De la misericordia, el Papa que nos dice, escuchen a los pueblos tienen sabiduría, signos, que están mucho más allá de la ideología. Bueno, Luis, un gusto grande haber escuchado y bueno, fortalecido por esta lucha y por este testimonio que está dando desde esa banca, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes, televidentes, y bueno, dispuesto a escuchar nuestras voces en el momento del debate.